La anciana Blueberry Sabre fue el primer ranger de acero al que vi el rostro. Era una yegua bastante mayor. Sospeché que, cuando estuvo más cerca de mi edad, o incluso de Velvet, debió ser muy guapa. Tenía un agradable pelaje azul, y su crin y cola habían sido una vez de un morado vaya antes de volverse mayormente gris plateado. Todavía quedaban algunos mechones del color original. No pude ver su estigma. Su túnica ocultaba una modesta parte de su cuerpo. Loebes me guió adentro, cerrando la puerta detrás de él con su cola enfundada en metal. Blueberry Sabre se paró frente a mí junto a una pesada mesa de hierro cuyo diseño frontal entrelazado me recordaba extrañamente a un andamiaje. Tenía una pezuña sobre la mesa, aunque con una mirada más cercana pude ver que su pezuña no estaba tocando la superficie de metal. Atrapada entre la pezuña y el escritorio estaba la bola negra redonda de un orbe de memoria. Little Pip, dijo Loebes, su voz extrañamente tensa. Necesito que mires ese orbe y me digas qué hay ahí dentro. Lo miré desconcertada. Luego a la anciana. Asintió con una sonrisa involuntariamente fea. Está bien, dije, acercándome lentamente. Me sorprendió un poco mi propia vacilación. Algo en la habitación simplemente me decía que las cosas iban mal. Aún así, hice lo que Loebes me pidió, bajé mi cuerno hacia el orbe y me concentré. Sentí la extraña sensación de dormirme cuando la realidad desapareció. Una parte de mí entró en pánico, de repente pensando que me estaban incapacitando. Un recuerdo mío, el de Velvet Remedy disparándome con mi propia pistola de dardos, pasó por mi cabeza. Y luego ya no estaba con ellos. El primer sentido que adquirí fue el olfato. Incluso antes de que pudiera ver el granero, podía oler el rico aroma del heno, superpuesto con otros olores terrosos menos agradables. Luego vino la vista. Quería parpadear mientras la luz del sol deslumbrante, hermosa y pura, se filtraba en el granero a través de un pajar abierto. Luego vino el tacto. Primero el tacto de la capa que llevaba, una tela áspera pero no desagradable. Entonces, me sentí rara. El cuerpo en el que estaba era diferente, pero realmente no podía saber cómo. Había estado antes en ponis terrestres. La falta de un cuerno ya no me asustaba. Y el cuerpo era menos extraño que el de un semental excitado, aún menos que mi experiencia excepcionalmente extraña como Spike. Pero todavía me sentía rara de alguna manera. Y era como una picazón que no se iba. Mi anfitrión estaba de pie en un lecho de heno, viendo cómo dos yeguas familiares entraban al establo. Pasaron a mi lado sin siquiera mirarme. ¿Qué es esto de lo que quieres hablar, Rarity, que tenemos que escondernos en el granero? Bueno, dijo la elegante yegua unicornio blanca, mirando agotada a su amiga pecosa con la crin rubia. Rainbow Dash dijo que la semana pasada, en la celebración del sol de verano, se acercó a ti y no te importó. Quería reírme. Rarity había logrado encontrar un tono perfecto entre chismorreo y sugestión. Sin embargo, me di cuenta, sin lugar a dudas, de que ella solo estaba jugando con la yegua naranja con el estigma de 3 manzanas. Llamadlo intuición, pero sabía que Rarity solo tenía ojos para los machos. Y eso hizo que la expresión de Applejack fuera aún más divertida. ¡Oh, no! Casi gritó Applejack, dando marcha atrás. Tú también no. Rainbow Dash estaba borracha. Otra vez. Y le dije, realmente deseaba que mi anfitrión se riera, porque era difícil estar muerto de risa cuando tu cuerpo no cooperaba. Pero, al menos, podría decirle a Applesnack que todo lo que había temido que pudiera encontrar aquí era basura. Applejack recuperó la compostura a la vez que Rarity rodaba los ojos pero se le escapaba una risita de dama. Oh, por el amor de, dijo, y pisó fuerte. Me has arrastrado todo el camino de regreso aquí solo para meterte conmigo. Se puso una pezuña en la cara pecosa. Oh, diablos, Rainbow Dash te incitó a esto. Esta es una de sus bromas pesadas, ¿no? En realidad, bueno, sí, admitió Rarity. Fue su idea, lo sabía. Resopló Applejack, pisando fuerte de nuevo. Pero realmente tengo algo importante de lo que necesito hablar contigo, dijo el grácil unicornio, volviéndose abruptamente muy seria. Applejack pudo notar que el estado de ánimo había cambiado. La diversión, incluso a su costa, había terminado. ¿Qué es? Me he encontrado con magia nueva, dijo Rarity con cautela. Magia cebra. Se detuvo, midiendo la reacción de la yegua granjera. ¿Quieres decir, como las cosas que Zecora solía preparar? No exactamente, no. Rarity bajó la voz. ¿Alguna vez has oído hablar de un contenedor de alma? Applejack miró fijamente a su amiga de crin púrpura. No. Y no estoy segura de que quiera hacerlo. Pero Rarity no estaba lista para detenerse. Un contenedor de alma es un objeto, puede ser cualquier objeto en realidad, no tiene que ser uno específicamente diseñado para guardar cosas, en el que pones un alma. Applejack pareció sorprendida, pero el unicornio continuó. Era como si, ahora que había empezado a hablar, no pudiera detenerse hasta que todo hubiera terminado. Poner un alma en un contenedor de alma cambia el objeto. Se vuelve efectivamente indestructible, por ejemplo. Y puedes usar el alma para añadir otros encantamientos en el objeto. El unicornio se detuvo ante un pensamiento y luego agregó, se convierte en una base para otros hechizos.
No muy diferente a la estructura de un mega hechizo, supongo. Rarity. Jadeó Applejack. ¿Qué diablos te ha pasado, chica? ¿De dónde has sacado esta magia? Esto es, la voz de la yegua naranja se convirtió en un siseo. Esto es nigromancia. Rarity miró a su amiga y asintió, sus propios ojos muy abiertos. Lo sé. Luego, en respuesta, es de un libro de las cebras llamado el Libro Negro. De nuevo hizo una pausa, pensando. Bueno, el Libro Negro de, algo que no puedo pronunciar. Un nombre, pero no tiene vocales donde debería. Contiene todo tipo de cosas extremadamente repugnantes. Contenedores de alma. Omisión de hechizos. Magia para romper almas, con cada palabra, la expresión de Applejack se volvió más horrorizada. Rarity parecía no darse cuenta. Sonreía como si estuviera revelando un chisme particularmente jugoso. Si llegas al final del libro, dicen que fue escrito por un alquimista cebra loco que se comunicaba con las estrellas a través de los sueños. ¿Quiénes son las estrellas? Preguntó Applejack, pero nunca obtuvo una respuesta. Ahora, sé que todo esto es perfectamente terrible, y mi primer instinto fue quemar el libro y deshacerme de él, dijo Rarity. Por primera vez desde que la conversación se había vuelto tan desagradable, Applejack pareció un poco aliviada. Ese alivio duró poco. Pero el archimago de mi ministerio dice que debería poder utilizar esa magia rompe almas y rediseñarla, convirtiéndola en un hechizo de precisión que le permitiría cortar solo una pequeña porción del alma de un pony. Suficiente para crear un contenedor de alma sin causar ningún daño real al receptor del hechizo. ¿Y por qué querrías hacer eso? Piénsalo, Applejack. ¿Qué soldado no estaría dispuesto a entregar solo una pequeña parte de su alma para ponerla en su propia armadura, haciéndola completamente impermeable a cualquier bala? ¿O a algún arma? Rarity brillaba en el éxtasis de su idea. Y no tienen por qué ser esas feas cosas de metal en las que tu ministerio ha estado trabajando. Podríamos hacer una armadura perfecta e impenetrable con vestidos. Hermosos vestidos. Applejack estaba tambaleándose. Y nuestros soldados no solo tendrían aspectos absolutamente fabulosos, sino que serían inmunes a las armas del enemigo, continuó Rarity. Y además serían armaduras cómodas. Hasta ahora, la barda blindada siempre ha tenido el precio de la movilidad, pero con estos hechizos, Rarity. La yegua unicornio se detuvo, poniendo sus pezuñas sobre los hombros de Applejack. Applejack, solo piensa. Nadie de nuestra familia tendrá que morir más en la batalla. Si Bing Macintosh hubiera... ¡No! Rarity retrocedió, aturdida por el repentino estallido de Applejack. Pero el pony terrestre naranja no había terminado. Avanzó hacia su amiga, golpeándole el pecho con una pezuña. No te atrevas a traer a mi hermano a este infierno. Rarity jadeó, con los ojos muy abiertos. Esta conversación termina ahora. Exigió Applejack. No quiero escuchar otra palabra. Esto es, Bill. Ningún soldado daría lo que sugieres. E incluso si estuvieran dispuestos, ¿cómo podríamos permitírselo? Algunos precios son demasiado altos. ¿No crees que si no hubiera consecuencias horribles por jugar con estas cosas ya estaríamos frente a las cebras con armaduras impenetrables? ¿O balas que podrían atravesar cualquier cosa? ¿O peor? Rarity se detuvo. Apartó la mirada de Applejack, con un rubor de vergüenza en sus mejillas. Oh, tienes tanta razón. No sé lo que estaba pensando. Applejack dejó escapar un profundo suspiro. Está bien, terroncito. Te invadió la desesperación y se te ocurrieron pensamientos absurdos. Nos pasa a todos de cuando en cuando. El unicornio miró a Applejack, sonriendo débilmente. Bueno, entonces, tengo suerte de tener una buena amiga que sabe cuándo abofetearme. Applejack soltó una risita. Entonces no se ha hecho ningún daño. Ahora quiero que vuelvas a Camelot y sigas trabajando en tus diseños. Ya tienes un montón de trabajo que hacer. Y ninguna de las dos mencionará esto nunca más. Como si nunca hubiera pasado, dijo Rarity, genuino agradecimiento en su voz. Como si nunca hubiera pasado, estuvo de acuerdo Applejack. Rarity y Applejack se fundieron en un abrazo. Luego, el unicornio se alejó elegantemente y se dirigió hacia la puerta del granero. Oye, dijo Applejack. Su amiga se detuvo y miró hacia atrás. Y cuando vuelvas, quema ese libro. O mejor aún, que otro lo haga por ti, sugirió el pony naranja. Tengo la sospecha de que el mero hecho de leerlo envenenaba tu cabeza. Rarity se llevó una pezuña a la barbilla pensando, luego asintió. Sí, creo que tienes razón, Applejack. Frunció el ceño como una dama. Ese libro es peligroso. Applejack vio a Rarity abrir la puerta del granero con una pezuña y salir. Finalmente, mi anfitrión se movió, dando un paso ligero para no hacer ningún ruido, siguiendo al hermoso unicornio blanco. Oye, dijo de nuevo Applejack, galopando a mi lado lo suficientemente rápido como para hacer que mi capa se agitara. Se detuvo en la puerta, gritando. Y, lo que sea que te haya dicho Rainbow Dash, ese abrazo no cuenta. Estaba de vuelta. De vuelta en mi propio cuerpo, y de vuelta en presencia de este Loves y Blueberry Sabré. Los usuarios de esas feas cosas de metal que Applejack había diseñado.
Los engranajes comenzaban a moverse en mi cabeza de nuevo. Mi cerebro estaba ocupado colocando las piezas del rompecabezas en su lugar. Y la primera fue el recuerdo de Applejack y Rarity hablando en el recuerdo de Spike. Espero que esto no tenga nada que ver con esa cosa de la que nunca hablamos. Oh, no, cariño. Dejé ese proyecto hace mucho tiempo. Loebes interrumpió mi resolución mental de acertijos con un tono inusual. Bien. ¿De qué trataba el recuerdo? Parpadeé. Ya no pensaba que el problema fuera la fidelidad de Applejack, que nunca debería haber estado en duda. Pero no sabía qué tenía a Loebes tan tenso. Claramente, Applejack había disuadido a su amiga de ese horrible curso de acción. De lo contrario, esas armaduras perfectas seguirían existiendo hoy. Fue una conversación, ofrecí, mi cerebro trabajando para averiguar cómo omitir la información que no me convenía que supieran. Entre la ministra de Tecnología y la ministra de Imagen. Me pregunté si debería haberla llamado ministra de Tecnología Militar, pero era demasiado tarde para cambiar mis palabras. Fue una conversación larga sobre varias cosas, la mayoría de ellas triviales, dije, sin mentir exactamente. ¿Qué estabais buscando específicamente? Loebes negó con la cabeza. Decirlo sesgaría su respuesta. La anciana Blueberry Sabre resopló. Bueno, si tú no quieres, yo no tengo ningún problema en decírselo. La yegua anciana me sonrió. Este recuerdo prueba que los valores de la ministra a la que se aferra tan obstinadamente son una ficción. Este recuerdo prueba que a ella realmente no le importaba la vida de los soldados, sino solo avanzar en sus propios diseños tecnológicos. Y cuando a otro se le ocurrió un diseño de armadura mucho mejor, se aseguró de que nunca viera la luz del día. Oh. De eso se trataba. Parpadeé, sintiéndome furiosa ahora. ¿De eso se trataba? De todas las cosas mucho peores en ese recuerdo, ¿la anciana de los Rangers de acero se centraba en eso? Casi le escupí en la cara. Con la cabeza en alto, tan alto como mi pequeño cuerpo lo permitía, resoplé. ¿Qué tal si te digo lo que no vi en ese recuerdo? Blueberry Sabre parpadeó, sorprendida. Loebes dio un paso tentativo hacia mí. Lo que no vi fue a mi anfitrión. Por la mirada de confusión en los ojos de la anciana, me di cuenta de que estaba usando términos personales. No tenía idea de cuál era el término adecuado para el anfitrión de un orbe de memoria. No es que importara. La anciana era un pony terrestre. No podía ver un orbe de memoria sin un recolector. Parecía cada vez más probable que nunca hubiera visto el recuerdo por sí misma, o que lo hubiera hecho hace muchos años y careciera de un recuerdo claro de su contenido. Así que lo intenté de nuevo, manteniendo mi rabia por esta tontería bajo control. No vi al pony a quien pertenecía este recuerdo. Ni siquiera una pezuña. Y aunque eso no es del todo inusual, estoy bastante segura de que las dos ministras tampoco pudieron verlo. No creo que hubieran tenido esta conversación de haber sabido que otra persona estaba presente. Tanto la anciana como Loebes se quedaron quietos por al menos un momento, en realidad prestando atención. Lo que vi allí fue que alguien estaba espiando a las ministras. Invisible. Recordé la extraña picazón. Y no creo que fuera ni siquiera un pony. Estoy bastante segura de que acabo de compartir el recuerdo de una cebra. Otra pieza del rompecabezas encajó en mi cabeza. Levanté mi pibuk y dije. Encontré esto entre los escombros de un centro de reclutamiento cerca de las instalaciones de Gloucester. Reproduje la vieja grabación, activando el altavoz del auricular para que ambos pudieran escuchar. Voy a enviarte uno de los dispositivos recuperados de Gloucester. Inteligencia sugirió que las cebras habían desarrollado fetiches de hechizos de invisibilidad, pero esto parece algo diseñado por el Ministerio de Ciencias Arcanas. Incluso es compatible con mi pibuk. Odio decirlo, pero parece que tenemos traidores entre nosotros. Si alguien en el MK está filtrando tecnología arcana a las cebras, la reina tendrá que intervenir. Lo que siguió a la grabación fue mucha discusión. Pero, al final, lo único que se resolvió fue que me había ganado al menos un poco de la confianza de la anciana mientras lograba desviarlos a ambos de su discusión anterior. Pasó más de una hora cuando la anciana Blueberry Sabre se levantó y trotó hacia la ventana, mirando el furioso resplandor rojo que provenía de la parte amurallada de Birmingham. Si vas allí, no podrás hacerlo así, dijo. No con una armadura y un arsenal y un escuadrón de compañeros. ¿Por qué no? Pregunté. No me preocupa atravesar el muro. Puedo llevarnos flotando cuando encuentre una brecha entre las patrullas. Ese era, al menos, mi plan. Porque, Blueberry Sabre se volvió hacia mí, nunca te acercarás a Redeye de esa manera. Siempre está protegido. Al menos por una bandada de grifos, sino por un ala de esos malditos alicornios. A la primera señal de problemas, saltará a su carruaje aéreo y dejará la ciudad. Y perderás cualquier oportunidad que tengas de derribarlo antes de que te des cuenta. Maldita sea. Había confiado en poder acercarme sigilosamente hasta que mencionó a los alicornios. Debería haber imaginado que esto no podría ser tan fácil. Pero maldita sea si me rendía y me iba a casa. No después de los recientes recordatorios de lo que estos esclavistas estaban haciendo con ponis inocentes. Puedo ayudarte, ofreció la anciana.
Si aceptas ayudarme a cambio. Oh. Este va a ser uno de esos días. La anciana me lo explicó. Ella podría llevarnos a mí y tal vez a uno de mis compañeros a la sección amurallada de la ciudad, despojados de nuestras posesiones y vestidos con harapos de esclavos. Tendría que trabajar para llegar a él desde allí, preferiblemente ganándome su confianza en lugar de acumulando cadáveres. Es probable que el último método fuera contraproducente por la misma razón que lo sería un asalto encubierto. Es posible que tengas más que temer de los presos que de los guardias, señaló Blueberry Sabre. Los ejércitos de Redeye han comenzado a reunir a los desolladores y ponerlos a trabajar como esclavos junto con el resto. Algunos de los ponis con los que te quedarás atrapada allí son gente excepcionalmente desagradable. Este plan seguía mejorando. ¿Y qué quieres de mí a cambio? Pregunté finalmente. Dos cosas. Blueberry Sabre caminó por la oficina mientras hablaba. Primero, Redeye ha logrado desarrollar algún tipo de motor alimentado por radiación. Ha estado haciendo que los esclavos minen el cráter Birmingham en busca de escombros irradiados, que puede convertir en energía para hacer funcionar sus fábricas. Loebes relinchó. Bueno, eso cambia las reglas. Las afirmaciones de Redeye de construir una nueva ecuestría, al menos a nivel de infraestructuras, de repente acababan de ganar mucha más autenticidad. En efecto, coincidió Blueberry Sabre. Se volvió hacia mí. Quiero los planos para ese motor. Planes para un motor de radiación. Esa era una cosa. ¿Y la segunda? La anciana Ranger de acero frunció el ceño aún más profundamente. Nuestra inteligencia afirma que Redeye se ha hecho con la investigación de algo llamado hechizo bypass. Sentí una sacudida. Había oído hablar de ese tipo de magia no hace 2 horas, y no en un contexto agradable. Quiero que encuentres su investigación sobre hechizos bypass. Confisca lo que puedas. Destruye el resto. La anciana pisoteó con ambas pezuñas delanteras. Bórralos completamente. Arqueé una ceja. ¿Desde cuándo el Ministerio de Tecnología Militar está interesado en la investigación de hechizos? Loebes intervino. Porque es una cuestión de supervivencia. Explicó. Las cebras crearon los hechizos bypass a mitad de la guerra. Un bypass lo que hace es aumentar el efecto mágico de un hechizo a la vez que lo anula su conjurador. Las cebras, por ejemplo, lo usaron para crear ráfagas de fuego valirio, la versión mucho más pequeña de las bombas de fuego valirio con las que estás familiarizada, con un bypass. Con eso, una cebra podría trotar hacia un área llena de ponis, desencadenar la explosión y matar a todos los ponis dentro de una cuadra o dos sin matarse a sí misma. La imagen mental de una cebra invisible entrando en un atestado atrio de establo durante una de las actuaciones de Velvet Remedy se introdujo de repente en mi mente y se negó a irse. Los unicornios del Ministerio de Ciencias Arcanas no lograron dominar el hechizo bypass antes de que cayeran las bombas de fuego valirio, me informó Blueberry Sabre. Pero es imposible saber qué tan cerca estaban. Y, por tanto, lo cerca que está Redeye. Creo, sin embargo, que puedes comprender por qué lo mejor para todos es que Redeye no pueda terminar esta investigación. Asentí con la cabeza, ahora imaginando hechizos bypass lanzados por alicornios. Entonces, preguntó la anciana, ¿estás de acuerdo con mi oferta? Por mucho que lo odiara, no veía otra forma. No ahora que había descubierto que simplemente matar a Redeye no era suficiente. Elipsis. Este es un plan estúpido. Suspiré, mirando a mis amigos. Casi, bueno, definitivamente, pero es el único plan que tenemos. No te dejaré entrar ahí sola. Insistió Calamity. Especialmente desarmada. Sonreí por su lealtad. No estaré totalmente desarmada, le aseguré. No me quitarán el cuerno. Y tampoco pueden llevarse mi pibut. Pensaba en envolver mis brazos en trapos voluminosos para ocultar su presencia. ¿Por qué tienes que ir sola? Preguntó Velvet Remedy, casi suplicando. Parecía gustarle este plan incluso menos que a Calamity. ¿Por qué? Porque no quiero que los malditos esclavistas te pongan las pezuñas encima. Eres hermosa. Y ahí dentro ser hermosa es una maldición. Te necesito aquí. Eres una no combatiente y ese lugar está lleno de desolladores esclavizados. Por favor, no me hagas explicar más. Velvet Remedy frunció el ceño, claramente odiando cada palabra, pero no dijo nada más. Uno de nosotros necesita estar contigo. Exigió Calamity. ¿Por qué no yo? Al menos con Calamity me sentí cómoda con una respuesta directa. 2 razones, dije, sintiéndome extrañamente como Blueberry Sabre por un momento. Primero, porque eres un Pegaso. Y solo Luna sabe lo que harían con un Pegaso. Vosotros no sois exactamente un premio común aquí. Apreté mis labios con disgusto. No creo que podamos permanecer juntos más allá de la puerta. Calamity no quedó satisfecho en absoluto. No me importa. Déjales hacer lo que quieran. Les dejaré salirse con la suya. No te abandonaré por eso. Había esperado esa respuesta, y aún así sentí una ola de profunda gratitud. Pero antes de que pudiera pasar a mi segunda razón, Velvet Remedy interrumpió. ¿Qué hay de Loebes? No puedo ir, dijo Loebes simplemente. Un Ranger de acero es un poco conspicuo.
Velvet suspiró exasperada. Todos sabemos ya que eres un ghoul. No tienes que esconderte en tu armadura. Puedes quitártela. No. No puedo. Calamity ladeó la cabeza, dándole a Lobes una mirada interrogante. ¿Por qué no? Presionó Velvet Remedy. Porque mi cuerpo está fusionado con ella, fue la respuesta del ghoul, provocando varios jadeos, uno de los cuales fue mío. Oh. Calamity retrocedió unos pasos. Eres esa clase de ghoul. Espera, ¿hay otra clase de ghouls? Velvet Remedy pareció igualmente sorprendida por la reacción de Calamity. ¿Qué clase de ghoul? Es un ghoul de Camelot. Lobes asintió. Velvet Remedy y yo todavía estábamos perdidas. ¿A alguien le importaría explicarme? No más secretos. Los vivos que recibieron cantidades masivas de radiación mágica y sobrevivieron se vieron obligados a soportar el cruel destino de convertirse en ghouls. Dado que las cebras habían empleado diferentes tipos de bombas, era lógico pensar que había pequeñas diferencias en los efectos. En la mayoría de los casos, estas diferencias eran apenas reconocibles, excepto entre los propios ghouls. Los ghouls de Camelot eran de un tipo completamente diferente. Porque la bomba lanzada sobre Camelot no se parecía a ninguna otra. Cuando las bombas empezaron a caer, nos dijo Lobes, la reina Luna lanzó un escudo mágico sobre toda la ciudad. Camelot fue bombardeada por cientos de ataques con misiles. Ninguno de ellos fueron bombas de fuego valirio, como los misiles que impactaron contra Valle en las nubes o Birmingham, pero habrían sido devastadores de todos modos si hubieran dado en el blanco. No obstante, la reina mantuvo el escudo en alto. Velvet Remedy y yo nos sentamos, escuchando, casi en trance. Calamity caminaba de un lado a otro con inquietud. Estaba apostado en uno de los pueblos que rodeaban la ciudad, justo fuera del perímetro del escudo. Las órdenes de mi escuadrón eran evacuar los asentamientos, llevando tantos ponis a refugios o establos como pudiéramos. Las explosiones de esos misiles contra el escudo aniquilaron a cientos en los primeros minutos. El bombardeo duró horas. Lobes respiró hondo y tembloroso y siguió adelante. Incluso escondido en su armadura, me di cuenta de que estaba conmocionado. Aunque en ese momento pensé que era por el recuerdo de esas muertes. Luego me di cuenta de que era por lo que sucedió a continuación. Applejack estaba conmigo. Pero cuando comenzaron los ataques, huyó de regreso a Villa Pony, dejándonos hacer nuestro trabajo mientras trataba de asegurarse de que toda su familia llegara a salvo al establo 2. De repente me pregunté si la misma Applejack lo había logrado. ¿Había estado en el establo 2 cuando se cerró? Vi a Velvet Remedy mirándome y sospeché que se estaba preguntando lo mismo. Pero los ataques con misiles fueron solo parte de la estratagema de las cebras. La bomba ya estaba en la ciudad. Una especial, después de todo, esta estaba destinada a matar a Luna y Celestia, no solo a 3/4 de habitantes. La nube rosa, dijo Calamity abruptamente, deteniéndose. Sí. Calamity se apoderó momentáneamente de la historia. La nube rosa era, una gran nube radiactiva de gas entrópico y nigromántico. Como a la corrupción, no le importa si tienes máscaras de gas. Nada te protege contra eso. Todo lo que tocaba la absorbía y se pudría. He escuchado historias de horror de cuerpos encontrados parcialmente fundidos en las aceras o con sus ropas fusionadas con sus huesos. Camelot sigue siendo tóxica hoy. Las calles y los edificios la absorbieron como esponjas. Luego la liberan lentamente a medida que se descomponen. Las cebras querían el escudo, continuó Lobes. Mantuvieron la nube rosa concentrada en la ciudad, lo suficiente como para envenenar fatalmente incluso a Celestia y Luna. Cuando comprendieron que se estaban muriendo, ya era demasiado tarde. Pero, aún así, mantuvieron el escudo. Me dijeron que se turnaron, una conjurando el escudo mientras la otra trataba de recuperar un poco de fuerzas. Que, al final, se abrazaron para apoyarse. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo lágrimas formándose en mis ojos. ¿Por qué no dejaron que el escudo fallara? La ciudad ya estaba condenada. ¿Por qué no escaparon? ¿Lo habrías hecho tú? Preguntó Lobes simplemente. Yo todavía estaba en uno de los pueblos más remotos cuando finalmente cayó el escudo. La ciudad había absorbido lo suficiente de la nube rosa como para que la exposición no fuera fatal para el pueblo, pero, Calamity volvió a agregarse a la historia, un tono de disgusto en su voz. Para cuando Luna y Celestia se dieron cuenta de que la nube rosa las estaba matando, el primer ataque había sido hace horas. Los Pegasos ya habían cerrado los cielos. El viento empezaba a escapar a nuestro control. Con un triste batir de sus alas, nuestro amigo de Asita explicó. Si Celestia y Luna hubieran dejado caer la nube rosa, probablemente habrían sobrevivido, aunque probablemente con solo una fracción de su poder. Pero muchos otros habrían sido condenados cuando los vientos soplaron la nube rosa sobre las aldeas, sobre las granjas, habrían destruido toda la vida hasta Villa Pony. Quizás más lejos. Con tristeza, nos informó. Lo siento mucho. Por las dos. Realmente lo siento. Pero, Luna y Celestia no son diosas que os miran desde los cielos como te enseñó vuestra maestra del establo.
Las hermanas Alicornio dieron sus vidas para que vuestros antepasados pudieran vivir en ese establo. Pasó mucho tiempo antes de que Velvet Remedy y yo estuviéramos listas para hablar de nuevo. Por un momento, nos alejamos de los demás, encontramos un rincón para nosotras solas y nos abrazamos en silencio. En ese momento, decidí que seguiría rezándole a Celestia y Luna de todos modos. No importaba si los hechos desmentían mis creencias. Todavía creía en mi corazón que, de alguna manera, Luna y Celestia estaban allí. Viéndonos. Preocupándose por nosotros. Guiándonos. Finalmente, nos reunimos de nuevo para terminar de explicarles por qué debía ir a Birmingham sola. Debo admitir que, con mi fe quebrantada, ya no me sentía tan segura. Pero seguí adelante de todos modos. Segundo, le dije a Calamity, retomando la conversación donde la habíamos dejado, porque eres un Pegaso. Lil Pip. Creo que esa es la primera razón. También es la segunda. Porque eres mi ruta de escape. Mi salvavidas. Nadie más puede rescatarme y defenderme si las cosas salen mal. Te necesito aquí para que puedas hacer eso. Calamity frunció el ceño, pero pareció encontrarlo más agradable. Espera. Me miró como si estuviera tratando de engañarlo. ¿Cómo diablos se supone que voy a saber cuando estás en problemas, o dónde encontrarte, si yo estoy aquí y tú allí, tan lejos? Afortunadamente, ya lo tenía pensado. Estos esclavistas, al menos la mayor parte, no parecen ser muy cultos. Estoy bastante segura de que no podrían decir dónde termina mi pipbook y comienza un reloj. Así que estoy segura de que puedo ingresar con un accesorio extra. Sonreí. Me refiero a un Stealthbook o la emisora que obtuvimos de los grifos. Hice flotar ambos. Yo me quedaré la emisora. Tú quédate el Stealthbook. Stealthbook puede activarlo por ti, sí. Ya sé cómo usar un Stealthbook, interrumpió Calamity, estirando una pezuña hacia el dispositivo. Entonces, ¿cómo recibo tu llamada, chica genio? En caso de que no te hayas dado cuenta, no tengo uno de esos pipbooks. Sonreí mientras sacaba flotando el pipbook personalizado de Velvet Remedy, todavía en mis alforjas después de todas estas semanas de viaje. Velvet Remedy me puso una expresión de dolor. Sí, me lo quedé, le dije antes de que pudiera decir nada. Y sí, sé que no te gusta usarlo. Pero no deberías tener que hacerlo. Este es solo el plan de respaldo si el plan principal falla. Calamity enarcó una ceja. Y ese plan es. Finalmente, hice levitar el dispositivo de control de homaje de mis alforjas. Tengo una misión muy importante que todos vosotros debéis completar mientras yo no estoy. Miré a mis compañeros y decidí que nunca se había reunido un equipo mejor para tal trabajo. Necesito que llevéis esto a la torre Birmingham y lo conectéis al servidor en la estación base. Una vez que lo hagáis, le daréis a DJ Pon 3 ojos y voz en Birmingham, expulsando a Rebelle. Y eso activará los receptores de la estación, que captarán mi transmisión. Es casi seguro que Rebelle tiene fuerzas considerables protegiendo esa torre, señaló Stealthbook. Supongo que nos espera una batalla. Entonces definitivamente necesitaréis un médico, afirmó Velvet Remedy. Calamity levantó el ala de su sombrero. Bien entonces. Parece que tenemos un plan. Elipsis. Adelante, dijo Stealthbook, mostrándome el último de sus 4 orbes de memoria con una pezuña blindada. ¿Has visto a los demás? Es mejor que veas el último antes de irte. No pensé que estuviera lista para otro viaje a los recuerdos de Applesnack. El día había sido una vorágine emocional. Me sentía débil y frágil, como si otra ráfaga pudiera hacer que me rompiera. Levanté una pezuña, negando con la cabeza. Stealthbook gruñó. Comparado con lo que has visto, este es suave. Presionó. ¿Confías en mí, no? Hasta límites extensos pero muy específicos, admití. No os veré, a ti y a Applejack teniendo sexo, ¿verdad? Stealthbook me miró en silencio. Luego bajó el orbe y lo dejó rodar hacia mí por el suelo. Tienes una mente sucia. Dio media vuelta y salió. Me quedé mirando el orbe mientras rodaba hasta detenerse contra mi pezuña derecha. Esto no es justo. Reconocí la voz de Rainbow Dash casi un minuto antes de escucharla. Era Stealthbook. No Applesnack, no con la pesada armadura presionando a mi alrededor. Mi visión más allá del interior del casco se limitaba a mi visera, pero fui agraciada con un OP excepcionalmente complejo y sofisticado. Dentro del casco, parecía tener acceso a todo lo que proporcionaban mi OP y pipbook, y más. Respirar dentro de la armadura era desagradable. Mi hocico estaba encajado en un respirador. El aire era frío y fresco, probablemente suministrado por un talismán de aire menor, pero la boquilla era simplemente incómoda. La armadura en sí era abultada y me pesaba, pero me sentía fuerte. Más fuerte que en cualquier recuerdo que haya experimentado antes. El peso, por pesado que fuera, no parecía más agotador que llevar una mochila liviana. Mis pasos eran pesados, como mis pezuñas, encerradas en una armadura de acero. Fue, en general, una mirada esclarecedora a la existencia de Stealthbook. Y aunque podía ver las ventajas, no lo envidiaba por ello. Caminé por un pasillo, concentrándome en las puertas dobles de madera al final. Esto, supuse, era una especie de edificio de oficinas.
Afortunadamente, no era un campo de batalla. No parecía haber amenazas inminentes. Sentí que levantaba una pezuña blindada y empujaba la puerta para abrirla con mesurada suavidad. Dentro había una oficina apenas amueblada que parecía casi sin usar. Algunas estanterías y un escritorio. Y aquí era donde Rainbow Dash y Applejack parecían estar discutiendo. Applejack estaba de pie detrás del escritorio, vestida con un traje con el que parecía claramente incómoda. Rainbow Dash, por su parte, vestía el mismo uniforme morado y negro con el que la había visto hoy años atrás. O, más bien, una nueva versión impecable del mismo diseño básico. Tenía un escote amarillo torcido y una calavera en el flanco sobre un rayo de color arcoíris, cubriendo su verdadero estigma. Ambas yeguas se volvieron para mirarme. Applejack asintió, dándole a Lobes una sonrisa de gratitud. Rainbow Dash solo pareció evaluar al guerrero de metal, claramente incapaz de reconocer al pony debajo. Recordé que la yegua Pegaso no se enteraría de lo de Applejack y Applesnack hasta una fiesta para la que, sospechaba, todavía quedaban 1 o 2 años. Su atención volvió a su amiga naranja. Simplemente no está bien. Escutió la yegua Pegaso azul con pura indignación. El Ministerio de Genialidad está levantando casi 50 torres tan altas como las nubes por toda Ecuestria y tú tienes que vender a Crestdulces Apple solo para que te construyan una armadura. ¿Cómo puede eso tener sentido? De acuerdo, tal vez no era una discusión. Eso es porque construir esas torres es todo lo que parecéis estar haciendo, explicó Applejack pacientemente. Mientras tanto, mi ministerio está ayudando a financiar más de 4 docenas de industrias, dándoles los subsidios que necesitan para seguir funcionando hasta que puedan obtener ingresos estables. Y el año que viene habrá 12 más. Rainbow Dash se quedó boquiabierta. Luego ladeó la cabeza. ¿No crees a veces que el Ministerio de Tecnología Militar tiene demasiado éxito? Applejack se recolocó su sombrero de vaquera y sonrió. No, en serio, afirmó la yegua Pegaso azul, extendiendo sus alas. Las industrias se han expandido tanto que a veces que ni siquiera puedo reconocer Ecuestria. El pony naranja con la crin rubia canosa le dio a su amiga una mirada. No tenía el mismo gris de los otros recuerdos, aunque la diferencia de edad era, en el mejor de los casos, de unos pocos años. Me di cuenta con diversión de que, en algún momento, Applejack había comenzado a teñirse el cabello. Me preguntaba si, a esa edad, yo también sentiría la necesidad de hacerlo. Pero, claro, sería muy afortunada si llegaba a vivir tanto tiempo en el yermo. Por ejemplo, ¿realmente necesitáis todas esas carreteras? Preguntó Rainbow. Algunos de nosotros no tenemos alas, recuerda. Hubo un golpe en la puerta. Lobes trotó al lado de Applejack como un guardaespaldas. Rainbow Dash frunció el ceño pero se hizo a un lado. Adelante. Gritó Applejack. La puerta se abrió y Applebloom entró en la habitación. Estaba muy bien arreglada y llevaba un vestido de negocios de caoba y rosa que combinaba bien con su crin. Parecía infinitamente más cómoda con su vestido que su hermana mayor con el traje. Había un bolso de negocios atado a su costado. Espera, dijo Rainbow Dash, mirando entre las dos hermanas, ¿estás vendiendo tu granja, a tu propia hermana? Técnicamente, dijo Applebloom con una voz cortésmente profesional, está vendiendo a Crestdulces Apple a Stabletech. La hermana menor volvió la cabeza, abrió su bolso de negocios y sacó un portapapeles con los dientes. Se lo ofreció a Applejack, quien tomó el otro extremo y lo dejó en el escritorio entre ellas. Creo que encontrarás que todo es tal como lo prometimos, le dijo Applebloom a su hermana. Noté que su voz era un poco más formal que la de su hermana mayor. El acento rural no era tan fuerte. Lobes se acercó a Applebloom, susurrándole al oído. No vas a pervertir el lugar y construir un centro comercial, ¿verdad? Oh, cielos, no, susurró Applebloom, pareciendo incómoda. Casi, culpable. Su hermana mayor captó la mirada. No vas a echarnos a mí y a la abuela de la granja, ¿verdad? Applebloom pareció herida. ¿Cómo puedes preguntar eso? Soy tu hermana. Porque conozco esa mirada, dijo Applejack con severidad. Y es porque soy tu hermana que lo hago. Ahora escúpelo. Applebloom suspiró, luego sacó un conjunto de planos, desplegándolos en el escritorio frente a su hermana mayor y los 3, en realidad, invitados. Seguirás teniendo derechos sobre los árboles y las manzanas, como prometimos. Stabletech solo está comprando derechos sobre la tierra. Pero tendrás que trasladar todos los manzanos a esta sección de aquí. Y no podrás usar el granero hasta la próxima primavera. ¿Qué? Applejack enarcó una ceja a su hermana menor. ¿Por qué? Porque vamos a construir un establo allí. Capítulo 25. Almas generosas. Estamos en los albores de una nueva edad dorada. Donde otros simplemente sobreviven, nosotros prosperamos. Y aunque he liderado vuestros esfuerzos, ha sido por vuestra propia fuerza, porque, sí, todos trabajamos por la libertad. Sola. Le había dado mis posesiones, incluso mi barda, a Calamity. El caballero Popishead me había traído ropas de esclavo sucias y raídas para envolverme.
Envolturas gruesas se habían colocado alrededor de mi pata delantera derecha para ocultar mi pibut, con ramitas y manchas de sangre para sugerir que mi brazo había sido herido. Si alguien preguntaba, tenía la intención de decirles que me lo habían atravesado con una barra de refuerzo. Luego me habían encadenado. Al igual que con los esclavistas antes, el caballero Popised no había podido sujetarme correctamente el brazo gracias a mi pibut, por lo que había cerrado las esposas por encima de mis rodillas. Me había metido en la jaula de un vagón de esclavos y acostado en un oso lleno de pequeños insectos que picaban. Me había llevado solo unos minutos sentirme terriblemente incómoda. Entre eso, y que casi me cayera encima un dirigible en llamas la noche anterior, se había considerado que me veía decentemente patética. Se me había permitido colocar unas horquillas entre mis trapos, pero tendría que esperar poder encontrar un destornillador en algún lugar al otro lado del muro. Luego, con preocupados adioses, mis compañeros me dejaron sola. Tenía que quedarme allí tumbada y esperar a que un miembro de los esclavistas de Red y a quien los Rangers de Acero hubieran sobornado suficientemente, o quizás asegurado su cooperación con formas menos pacíficas de persuasión, viniera a buscar el vagón de esclavos. Había olvidado lo que se sentía estando sola. Había pasado toda mi vida anterior sola. No había tenido amigos mientras crecía. Y mi madre, por mucho que la amara, no era el tipo de madre con el que una potra podía sentirse unida. Estar sola era frío, aburrido y miserable. Era un vacío que anhelaba ser llenado. Y los pequeños pasatiempos y distracciones a los que había recurrido nunca habían llenado ese vacío. Porque era un agujero que solo podía llenarse con compañía. Al crecer, lo más cerca que había estado de eso era la música. El canto en la transmisión del establo 2. Al menos con la música había otra persona involucrada tratando de hacer una conexión. Y podía fingir que esa persona estaba tratando de hacer una conexión específicamente conmigo, no con cualquiera que estuviera escuchando. La ilusión nunca fue perfecta y no se podía sostener más allá de la canción. Pero mientras sonaba la música, el espejismo de la amistad me ayudaba a protegerme del frío. No hace falta decir que fueron las canciones de Velvet Remedy las que más había apreciado. Incluso me había enamorado, creo, de mi sueño de ella. Todavía recordaba el dolor cuando mi imagen mental ridícula y poco realista de ella fue destrozada por la imagen de ella cantando para los esclavistas. E incluso entonces, creo, todavía me aferré a pequeños fragmentos de la Remedy de mis sueños, hasta el día en que me disparó. Dicho esto, no habría cambiado mi verdadera amistad con la persona real por nada, mucho menos por una relación con mi ensueño unidimensional. Lo que tenía era mejor. Mucho mejor. Porque era real. Cuando dejé el establo 2, mi vida cambió para siempre. Y el cambio más drástico no fue el vasto yermo abierto, o la enfermiza luz del sol que se abría paso a través de las nubes. No fueron los horrores, la maldad y la crueldad que había visto, o la enorme cantidad de dolor que había sufrido, o incluso el creciente río de sangre empapando mis pezuñas. El cambio más drástico fue la amistad. Y comenzó pasados unos días fuera del establo con un pony llamado Calamity. Calamity no se parecía a nadie que hubiera conocido. Era valiente y noble y de una manera a la que yo solo podía aspirar. Y se preocupaba por mí de una manera que nadie, ni siquiera mi madre, lo había hecho. Estaba dispuesto a apoyarme, incluso cuando mi actitud era estúpida. No es que nunca estuviéramos en desacuerdo, porque lo estábamos con suficiente frecuencia. Pero me concedía el beneficio de la duda. Él confiaba en mí, era una persona en quien sabía que podía confiar a cambio. Admito libremente que había estado celosa cuando Calamity y Velvet Remedy comenzaron a gravitar el uno hacia el otro. Y, en retrospectiva, tengo que preguntarme, ¿era mi convicción de que eran una pareja una suposición acertada o una profecía autocumplida? Qué tonta fui por sentirme de esa manera. Pero la amistad era y sigue siendo nueva para mí, y tenía muchas lecciones que aprender al respecto. Y muchas, muchas más, si eran ciertas la gran cantidad de historias de Spike. Solo después de haber llegado a aceptar su cercanía y consolarme con ella, mi corazón estuvo lo suficientemente abierto para abrazar a Omage. Tenía amistad, pero el vacío era más profundo que eso. Quería más que compañía. Anhelaba el amor y la intimidad física. También admitiré que cuando Omage abrió la posibilidad por primera vez, me sentí atraída por ella por desesperación. Pero eso cambió. Ella cambió eso. Asimismo, no culparía a uno por pensar que nuestra relación había sido rápida y breve. Pero si bien es cierto que no la había conocido en persona hasta la Torre Tenpenny, había llegado a conocer mucho de ella antes de verla cara a cara, como ella me había conocido a mí. En verdad, había conocido a Omage casi desde que conocí a Calamity. Es cierto, no la había conocido profunda y personalmente hasta Torre Tenpenny, pero ¿quién conoce bien a sus amigos en las primeras semanas? Y puedo decir con seguridad que la conexión que construimos antes de la primera reunión se estableció sobre una base sólida. Puedo decir esto gracias en gran parte a la honestidad que me di cuenta que Omage personificaba. La Omage que llegué a conocer como DJ Pontres fue y es la verdadera Omage. No toda ella, por supuesto, y no sin adornos. Pero real de todos modos. Omage me conoció en mi mejor momento, pero también me vio en mi peor momento.
Y en lugar de alejarse temerosa, me abrazó y me dejó entrar. Me abrazó y me consoló. Y había hecho mucho más, permitiéndome una intimidad con la que antes solo había soñado despierta, y generalmente para mi vergüenza privada. Con Omage, no me sentía avergonzada. Habiendo visto los recuerdos de este Eloobes, una melancolía se había apoderado de mis pensamientos. Era el único de mis compañeros que había tenido una relación similar, a menos que Calamity y Velvet Remedy hubieran logrado hacer cosas con un grado mucho mayor de astucia y sigilo del que yo atribuía a cualquiera de ellos. Como yo, él tuvo una compañera en quien podía confiar para ser abierto y honesto. Como yo, eligió ocultarle cosas. Estoy bastante segura de que no le reveló a Clejak el asesinato que cometió. Mientras que, en mi caso, he ocultado a Omage, otro asesinato que este Eloobes cometió. Pensando en estas cosas, de repente encontré el paralelismo francamente espeluznante. Este Eloobes me dijo una vez que descubriría que él no era una buena persona, lo que ciertamente había visto que era cierto, al igual que ella. Y aunque solo puedo adivinar qué pasó con su relación, sé que él y Applejack seguían juntos el día que cayeron las bombas. Debo suponer que al menos trabajaron para reparar cualquier daño que sus oscuros secretos habían causado. Y también sé que, finalmente, ella lo dejó. Eligió a su familia sobre él y lo dejó atrás. Y él había estado viviendo con ese abandono durante 200 años. Solo. Con el corazón dolorido y una sensación de malestar, me encontré con la desesperada necesidad de hablar con Omage. Con un poco de suerte, podría hacerlo tan pronto como mis amigos tuvieran instalado el controlador. Me preguntaba si sería capaz de hablar con ella simplemente hablando con el aire. Pero, por lo que había escuchado, parecía más probable que yo misma tuviera que llegar a la estación para tener una comunicación real con ella. De cualquier manera, estaba decidida a ser sincera. Para bien o para mal. A diferencia de los pasatiempos y distracciones de mi solitaria juventud, la amistad realmente puede llenar el vacío lo suficiente como para que una persona sea feliz. Y aunque normalmente no consideraría mis experiencias en el yermo como felices, realmente he sido más feliz aquí que en el establo 2. Estar con amigos es una manta contra el frío. Un baluarte que te hace más fuerte. Una conexión que te hace más grande. Sin amigos, estaba expuesta, débil y pequeña. Con amigos, me sentía capaz de mover ciudades. La cerca de alambre crujió, rodeando una puerta exterior con barricadas. Los guardias observaron divertidos como el esclavista tiraba de mi vagón hasta el muro. ¿Solo uno?, gritó una yegua. Llevaba fuertes bardas y una silla de batalla con 4 escopetas de combate. La visión me hizo estremecerme. ¿Un vagón entero para uno solo? ¿Has estado holgazaneando, Nash? El esclavista que tiraba de mi vagón solo gruñó. Me rasqué el cuello con una pezuña trasera y traté de no hacer una mueca de dolor cada vez que la carreta se sacudía mientras rodaba por las calles rotas y rocosas. Esperaba como una tonta que allí se bañara a los esclavos. Y uno tan pequeño, además, gritó un guardia con atavío similar. Me di cuenta de que no podía ver ningún arma sobre él, salvo su cuerno y sus pezuñas. Me pregunté si eso lo hacía menos o más peligroso. Si no fuera un unicornio, diría que la arrojes al lago. Con la picazón que tenía, realmente deseaba que me arrojaran a un lago. Sin embargo, se me ocurrió que no era la primera vez que un esclavista sugería que los unicornios se consideraban un premio de gran valor. No era del todo sorprendente, considerando que a menudo se esperaba que los unicornios del establo 2 se dedicaran al trabajo técnico gracias a la precisa manipulación que permitía nuestra magia. Me preguntaba a qué nos ponía a trabajar Rebelle. Probablemente lo descubriría pronto. Mientras el pony de escopeta cuádruple me apuntaba, su homólogo masculino bajó una palanca, silenciando el crujido eléctrico de la cerca de alambre. Pulsó un botón y una sección de la cerca empezó a abrirse con un ruido considerable. El pony de la escopeta cuádruple continuó apuntándome con su silla de batalla, al igual que 2 francotiradores escondidos dentro de búnkeres de acero a ambos lados de la puerta interior del muro. Se podían ver las cabezas de los guardias caminando por la parte superior del muro en una plataforma elevada justo detrás de él. Incluso aceptando que tenía cierta habilidad para matar, sentí que sus precauciones eran exageradas. Un grifo se arqueó en lo alto, comprobando la última llegada, y se fue volando riendo. Por ya sabes quién, Nash, cuando vi a esta por primera vez, pensé que traías una potra. La yegua se rió disimuladamente, haciéndome sentir cada vez más pequeña. Estaba pensando que tal vez debería volar tu cabeza antes de que Stern te vea. Nash, mi chofer, simplemente gruñó de nuevo. ¿Qué es esto?, preguntó el guardia, mirándome. Su cuerno brillaba y una lanza dentada y oxidada pasó entre los barrotes hacia mí. Me encogí. El unicornio frunció el ceño e inclinó la lanza para que el hierro se enganchara en el envoltorio empapado en sangre alrededor de mi pibuk y lo apartó. Mierda. Ni siquiera estaba en la puerta y el plan ya se estaba desmoronando. Oh, dijo con un gruñido, sonriente. ¿Crees que eres un pony inteligente, verdad? Me dio una mirada cruel. Veamos qué tan inteligente eres por dentro. ¿Dentro? ¿Tiene la intención de violarme?
Me pregunté con una oleada de pánico, ¿o simplemente me dejará pasar la puerta? La guardia le lanzó una mirada y luego soltó una risa cruel. Oh, por favor, hazlo. Demonios, déjame ayudarte a sujetarla. Le dio a su compañero una sonrisa maligna. 15 minutos de diversión, más o menos, y estarás rascándote chinches y pulgas de la polla durante una semana. De repente me sentí agradecida por el heno infestado. El macho retrocedió con una mirada temerosa y luego miró a la yegua con el ceño fruncido. ¿Eso te gustaría, no? Más que la vida misma. ¿Qué pareja más repugnante? Va. Pulsó el botón para cerrar la puerta exterior y agitó una pezuña hacia los ponis francotiradores. Dejadles pasar. Me dio una mirada más, esta apenas contenía repulsión. Sus ojos se movieron hacia mi pibbook, ahora parcialmente visible a través de las envolturas. Oh, y etiquétala para que vea al Dr. Slaughter. Tiene una de esas terminales para brazos que tanto cuesta quitar. Para una yegua que había estado tan profundamente decepcionada de tener un pibbook como estigma, estaba notablemente aterrorizada ante la idea de que pudiera perderlo. Por lo que estaba oyendo, estos esclavistas habían visto pibbooks antes. Y tenían formas de eliminarlos. El pony tiró la palanca y la cerca que nos rodeaba crujió y zumbó una vez más. Con un chirrido desgarrador, la enorme puerta interior de metal del muro comenzó a descender colgando de enormes cadenas. Un puente levadizo, con un foso en el lado interior del muro. Mi pibbook comenzó a hacer clic con urgencia al detectar la radiación que se filtraba del lodo. El muro estaba claramente destinado a evitar tanto que las personas entraran como a que salieran. Más allá, pude vislumbrar por primera vez el centro de la ciudad de Birmingham. Los esclavistas montaban guardia sobre los pozos de trabajo, cubiertos con bardas y máscaras de gas, apuntando con sus armas hacia donde los esclavos trabajaban más allá de la extenuación. No sabía qué trabajo estaban haciendo, pero sí que estaban sucios, enfermos y temblando. Una chimenea se elevaba del pozo de trabajo más cercano. Un fuego infernal brotaba de lo alto de ella. Me atraganté con el hedor de ponis sucios y vapores nocivos. Una franja de color amarillo brillante y verde revoloteó alrededor de la chimenea antes de posarse sobre una pila de escombros cercana. Pirelik gladeó la cabeza hacia mí. No estaba sola. Elipsis. Mira. Gritó la voz de Rebelle. Estamos en el umbral de un nuevo amanecer. Con cada fábrica que recuperamos, cada molino que reconstruimos, damos un gran paso hacia una ecuestría donde nuestros hijos puedan vivir en la seguridad y comodidad de las ciudades modernas, ya no arrastrándose en las ruinas del pasado. Con la piedra, el vidrio y el acero forjados por estos, podemos reconstruir las casas, las torres y las carreteras que otorgarán libertad y prosperidad a las generaciones venideras. Esta, hijos míos, es la última generación que necesita dormir en cuevas y luchar por restos de comida de hace 200 años. La transmisión de Birmingham salía de los altavoces por todas partes. Los mensajes y la música eran continuos, el compañero constante tanto de los amos como de los esclavos. Nash hizo pasar el vagón por varios pozos de trabajo más antes de detenerse en lo que una vez había sido un aparcamiento de un centro comercial. Tosí. Mi pibbook no tuvo reparos en informarme de que el gas que salía de las chimeneas era venenoso. Los guardias llevaban máscaras antigas, pero aparentemente no podían prescindir de ninguna para los esclavos. Temblé de ira. La tasa de desgaste aquí debía ser inconcebible. El aparcamiento estaba lleno de vagones jaula, la mayoría de ellos vaciados recientemente por otros tiradores de vagones que estaban acumulando esclavos en un área abierta de la acera. La puerta por la que había pasado no era la única, y yo no era la única recién llegada. Nash abrió mi jaula y metió la cabeza, mordiendo la cadena entre mis grilletes y sacándome bruscamente. Fui arrastrada hacia una multitud de ponis que sufrían, cada uno de los cuales claramente había pasado por semanas de tormento incluso antes de llegar aquí. Un gran hembra grifo negra con una barda de talón gris oscuro aterrizó en el techo del centro comercial adyacente al aparcamiento y giró su cabeza de plumas blancas para fruncirnos el ceño. Sobre su cabeza se alzaba una pancarta que ondeaba al viento, la bandera de Rebelle. El grifo tenía un látigo enrollado bajo un ala y un rifle antimáquina atado a la espalda. El trabajo es duro, sí, continuó la voz de Rebelle por el altavoz más cercano mientras la hembra grifo de arriba escaneaba el miserable grupo de ponis debajo de ella. Pero solo a través del generoso regalo de nuestros esfuerzos, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, podrán tener un mundo mejor. Debemos dar todo lo que podamos desinteresadamente para que surja una nueva ecuestría. Y eso no es una petición fácil. Honestamente, Rebelle, no veo que haya aquí mucha petición. Los tribales solo se preocupan por sus propios grupos pequeños, pues son incapaces o no quieren ver más allá. Los desolladores y los rangers de acero son el epítome del egoísmo, se preocupan solo por sus propios deseos básicos y códigos obsoletos, toman lo que quieren del resto de nosotros y no dan nada a cambio. Pero aquí, hoy y todos los días, retribuimos. Nosotros creamos. Donde otros solo saben destruir, nosotros construimos.
Y así, hijos míos, es como allanamos el camino para, uno de los otros tiradores de vagones nos gritó, haciendo que muchos ponis se encogieran y uno se echara a llorar. Poneos presentables, mulas inútiles. La expresión del grifo cambió de repente de algo parecido a un leve desprecio a una fría ira. Sacó el enorme rifle antimáquina más rápido de lo que hubiera creído posible. El impacto del arma fue como la justa ira de Luna. El tirador de vagones se partió en dos, la bala atravesó el asfalto y se hundió profundamente en el suelo. Algunos de los ponis gritaron. Una yegua magenta con una crin naranja comenzó a retroceder, tratando de mantener sus pezuñas fuera del charco de sangre que se extendía, su rostro aterrorizado salpicado con lo que parecía ser parte de la pared del estómago del esclavista muerto. No somos animales. No somos cebras. Somos ponis. Tenemos una mejor naturaleza y una vocación más elevada. Sabemos que el camino es duro y, sin embargo, nos mantenemos firmes y enfrentamos el desafío. Sabemos que muchos de nosotros podemos sufrir y perecer y nunca probar los dulces frutos de nuestro trabajo. Pero, por generosidad y esperanza, nos entregamos de todos modos, para que otros puedan conocer un futuro mejor. Porque ese futuro vale cualquier sacrificio. Y sí, la nueva Ecuestria exige sacrificios. Está bien, pero, ¿esos sacrificios son las personas a las que pretendes salvar? El discurso de Redeye terminó. La música comenzó de nuevo, edificante y regia. El grifo no nos miró a nosotros, sino a los acobardados esclavistas. Nadie interrumpe cuando habla Redeye. Luego se volvió hacia nosotros. Mi nombre es Stern, dijo el grifo, mirando a sus nuevos esclavos. Y esta es mi ciudad. Elipsis. Sois trabajadores, nos informó Stern mientras caminaba por la azotea del antiguo supermercado. Trabajáis por la construcción de un mañana más brillante, hacia la nueva Ecuestria, vuestro legado a la unidad. Vuestro trabajo es el regalo que le dais al futuro. Y podéis dárselo de buena gana o Redeye se lo dará por vosotros. Me encontré en un conflicto interno. Me enfurecía el trato a los esclavos, que equivalía a nada menos que un asesinato lento y tortuoso. Y sin embargo, entendía el objetivo de Redeye. Quizás no todo. Todo el asunto de la unidad se estaba volviendo francamente espeluznante. Pero el progreso, el esfuerzo por hacer del mundo un lugar mejor a cualquier precio, el mismo impulso me había llevado a bañarme en la sangre de mis enemigos, y lejos de disculparme por ello pensaba seguir haciéndolo. Redeye nos ponía a realizar trabajos que tarde o temprano deberíamos realizar juntos de todos modos, solo que por elección y en condiciones más seguras. Yo te atravesaba la cabeza con una bala si eras un parásito asesino y violador de la raza de los ponis. En ambos casos, habíamos decidido que aquellos que no eligieran vivir sus vidas de la forma que considerábamos correcta habían perdido su derecho a vivir libremente. Había una diferencia. Había una línea entre Redeye y yo. Simplemente no era tan gruesa como me hubiera gustado. Aún así, no cambiaba el dolor que estaba viendo y escuchando a mi alrededor, y no callaba la voz en mi cabeza que me decía que estos horrores tenían que terminar. Pero a la mayoría de vosotros realmente no os importa el futuro, ¿verdad? Lo puedo ver en vuestros ojos. Os importan una mierda los demás. Solo os preocupa vuestra libertad. Bueno, escuchad atentamente, porque os voy a decir cómo ganar vuestra libertad, dijo Stern, su voz ronca por el asco y la convicción. Una parte de mí quería gritar que me importaba. Pero una parte mucho más fuerte de mí quiso escuchar con atención. A menos que pudiera encontrar un destornillador y un lugar sin vigilancia para esconderme, esta podría ser mi mejor oportunidad. Ganándosela. Por supuesto que sí, pensé. Pero Stern se apresuró a exponer ese concepto. Podéis trabajar duro en los molinos y las fábricas y los astilleros hasta que vuestros cuerpos revienten, o podéis ofreceros como voluntarios para trabajos más peligrosos, y más recompensados. Redeye es un semental muy generoso. Os da 3 opciones. La hembra grifo levantó 3 garras afiladas como navajas y encogió una al decir. Podéis optar por trabajar en un equipo de recuperación de establos. Hay muchos establos en el área de Birmingham, cada uno rico en recursos. Pero los establos tienden a ser peligrosos. A menudo tienen su propia seguridad o sus propios peligros particulares. Me estremecí, sintiendo una nueva ola de furia. La hembra grifo frunció el ceño. Y, por supuesto, están los Rangers de acero, que también buscan los mismos premios. Y antes de que empecéis a haceros ideas equivocadas, dejadme advertiros. Los Rangers de acero han adoptado una actitud de masacre hacia cualquiera que se interponga en su camino para recuperar la antigua propiedad de Stapleton para sí mismos. Os matarán tan rápido como a nosotros. Y en esos raros casos en los que los establos tienen residentes que aún viven, generalmente también los matan. Redeye, en cambio, les da las mismas opciones que a vosotros. Mis ojos se agrandaron, mi mandíbula cayó. Luna los viole con su cuerno. Trabajad 2 años en un equipo de recuperación de establos y sobrevivid, y Redeye os promete la libertad. Seréis etiquetados y se os permitirá vivir la vida que elijáis. El grifo puso una sonrisa de complicidad. Siempre y cuando no decidáis convertiros en una molestia. 2 años. Eso no era una opción.
Pero realmente no estaba pensando en eso. Estaba pensando en la conversación terriblemente desagradable que Blueberry Sabre y yo íbamos a tener. Ya estaba considerando qué munición usar para enfatizar mis palabras. Encogiendo su segunda garra, Stern continuó. Podéis trabajar en el cráter Birmingham. Redeye necesita materiales radiactivos, y ese cráter es un tesoro de ellos. Si había que creer en Blueberry Sabre, y habría sido estúpido que me mintiera, entonces sabía por qué Redeye estaba minando el cráter. Necesitaba combustible para su motor de radiación. Pero trabajar en la zona cero del impacto de una bomba de fuego valirio, incluso con bardas protectoras de radiación, era una sentencia de muerte. Redeye ha declarado que cualquiera que trabaje durante 6 meses de jornadas completas en el cráter Birmingham será tratado por enfermedad por radiación y liberado. Una sonrisa falsamente amable cruzó su pico. Pero como es un semental tan caritativo, Redeye lo ha reducido recientemente a solo 4 meses. Sospeché que la mayoría de los esclavos sufrían un envenenamiento fatal en 3. Vuestra tercera opción, nos informó Stern, encogiendo la garra restante, es luchar en el hoyo. El hoyo es una arena de combate, pony contra pony. Cada evento tiene 6 rondas y, por lo general, hay un evento una vez por semana. Más si el propio Redeye nos honra con su presencia. El grifo nos miró fijamente, evaluando la patética manada de nuevos esclavos. Si sobrevivís a 6 eventos consecutivos, no solo ganáis vuestra amada libertad, sino que obtenéis un lugar de honor en el ejército de Redeye. Stern se puso de pie, ceñuda. Pero, francamente, ninguno de vosotros parece digno de tal honor. La hembra grifo resopló. Aún así, estoy obligada a daros la opción. Intentad no ponérselo demasiado fácil a vuestro oponente si la elegís. Luego, frunciendo el ceño una vez más, advirtió. Estas son las formas de ganar vuestra libertad. Pero hay 2 formas más de conseguirla, más o menos. Podéis, en cualquier momento, elegir uniros a la unidad. Si lo hacéis, vuestro destino estará en las pezuñas de la diosa, dijo la palabra como si fuera de mal gusto. O, por supuesto, podéis mataros. Intentad cualquier cosa estúpida, tratad de rebelaros, tratad de luchar, tratad de huir, cualquiera de esas son buenas formas de morir horriblemente. Stern nos miró fijamente a todos. No hay otra forma de ser libres. Elipsis. Bienvenidos a la granja de atracciones de Birmingham. Una imagen desgastada y de gran tamaño de la cabeza y las patas delanteras de Pinkie Pie asomaba por encima de la entrada arqueada de hierro forjado. Más allá se encontraban las ruinas en descomposición de lo que alguna vez fue un enorme parque de atracciones. Lo recordé del cartel en la cabaña de Lobes. Paréntesis de apertura todo lo que debería haber sido la gran gala del galope. Todos los días. Para siempre exclamación de cierre. Nos condujeron a través del portal. Una buena parte del antiguo parque de atracciones se había convertido en el alojamiento de los esclavos. Me habían asignado una estera de paja en algún lugar de un recinto donde alguna vez los ponis conducían imitaciones de carros de arado, chocando unos contra otros por diversión. Al ser nueva, no merecía 4 paredes, solo un techo. Y me dijeron que me alegrara por eso. La lluvia en Birmingham, me advirtieron, ardía. En el camino hacia la entrada, había visto esclavos atados a carros de arado reales, empujando montículos de escombros mientras tiraban de un carro detrás de ellos, llevando al amo, que los azotaba si no iban lo suficientemente rápidos. O si al amo le gustaban los sonidos que hacía el pobre pony cuando lo golpeaba brutalmente con el látigo. O si simplemente estaba aburrido. Me pregunté si alguno de esos ponis torturados pasaba las noches durmiendo en la zona de los coches de choque. A veces, la ironía apestaba. Una vez, los potros y potras arrastraban a sus padres de kilómetros a la redonda para retozar y jugar en las atracciones y espectáculos bobos que proporcionaba la granja de atracciones de Birmingham. Ahora era un monumento monstruoso a la esclavitud y la muerte, envuelto en pintura chillona y descascarada. Pinkie Pie no lo habría soportado. Sobre nosotros, 3 globos de fiesta flotaban en constante órbita sobre el deteriorado parque de atracciones. Uno se movía libremente. Los otros 2 estaban anclados a los 2 edificios más altos que aún permanecían en pie dentro del muro. El primero estaba amarrado a un viejo hotel, golpeado pero entero, que se elevaba a unas pocas cuadras más allá del borde este de granja de atracciones de Birmingham. Las enormes letras del balcón del piso 20 estaban casi oxidadas y hacía mucho que habían perdido su iluminación. Pero incluso sin ella habría reconocido el Hotel Alpha Omega por su pequeña imagen en ese viejo artículo de noticias que había visto hace un par de días. El segundo globo de fiesta estaba atado a un edificio que se elevaba fuera de granja de atracciones. Estaba claramente estilizado como un granero, y no parecía más que una versión colosal del antiguo edificio en Acres Dulce Sepol. Los primeros pisos estaban cubiertos de murales de colores alegres y personajes de cuentos de hadas. Era como ver el precipicio de la frivolidad infantil y el valle de las imágenes perturbadoras uno junto al otro. La montaña rusa que daba vueltas por todo el parque de atracciones atravesaba el edificio por el 6º piso. Una enorme torre de radio sobresalía de la parte superior, decorada para que pareciera una veleta cómicamente enorme.
Me di cuenta de que estaba mirando el centro del Ministerio de Moral en Birmingham. Debería haberme dado cuenta antes. Pinkie y su ministerio habían creado los Parasprivots. La fuente de la transmisión de los Parasprivots tenía que ser un centro ministerial en alguna parte. No era lo suficientemente potente como para llegar hasta Liverpool, pero con cada Parasprivot retransmitiendo la señal, el alcance del Ministerio de Moral había sido efectivamente planetario. Cuando Redeye tomó el centro, simplemente agregó sus sermones a la lista de reproducción. La música en sí eran las mismas canciones que el Ministerio de Moral había estado transmitiendo desde antes del apocalipsis. Como si se burlara de mí por mi descubrimiento, el animado número del clavicémbalo que sonaba por los altavoces sufrió una repentina afluencia de letras. Tienes que compartir. Tienes que preocuparte. Eso es lo justo. Realmente quería un arma. Oh, mira. Gritó una yegua de color rojo sangre cuya crin verde oscuro estaba peinada como cresta de lagarto. Estaba descansando en la barandilla de espectadores de la pista de coches de choque. Carne fresca. Los esclavos que caminaban con nosotros se apartaron. Nash me lanzó una mirada de despedida que no pude interpretar. Luego nos quedamos solos con los otros esclavos. Muchos no nos prestaron atención. La mayoría de los que nos dirigieron una mirada lo hicieron con expresiones tristes y resignadas. Me sentí asqueada al ver a varios de ellos, muchos estaban mudando sus crines y pelajes, revelando forúnculos o carne descolorida debajo, o sufrían de extremidades deformes o rasgos faciales desprendidos. Las víctimas de la intoxicación por radiación muriendo lentamente. Y luego estaban los matones. La yegua roja sangre se deslizó de la barandilla y se acercó a nosotros. Escuchad, mis pequeños gusanos, ladró. Su estigma parecía un globo ocular atravesado por un alfiler. Me estremecí, preguntándome cómo conseguía uno un estigma así. Blueberry Sabre me había advertido que podría tener más que temer de los presos que de los guardias. Otro pony se unió a ella. Un macho corpulento, del color de la orina, con una fea cicatriz y el estigma, curiosamente, de una flor amarilla. La escuela en el establo 2 tenía matones, y estos ponis me recordaban a ellos. No importa cuán impotentes fuéramos todos, nunca se cansaban de hacernos más y más miserables. Era despreciable en el mejor de los casos. Con todo el sufrimiento que había aquí, sentí que era vil que algunos de los esclavos mismos hicieran todo lo posible para empeorar las cosas para los demás. Había aprendido que la mejor manera de ganar fuerza era a través de la amistad. ¿No debíamos trabajar todos juntos? Pero, este método era más rápido y más fácil para los egoístas. Soy Blood, anunció la yegua del color de su nombre con la crin puntiaguda. Luego, presentando al gordo musculoso. Y este es Duff. El animal nos miró fijamente, con los ojos clavados en las yeguas. Sé que acabáis de escuchar la gran perorata de Stern, de que Birmingham es su ciudad, dijo Blood, lo cual aposté que no se habría atrevido a decir si la hembra grifo hubiera estado cerca. Pero el pozo de parachoques es nuestro dominio. ¡Qué glorioso imperio!, gruñí entre dientes antes de que pudiera detenerme. Blood pareció como si la hubieran abofeteado. ¿Perdona? Trotó hacia mí, entrecerrando los ojos. ¿Acabas de hablar? Porque has soñado como si hubieras hablado, pero no recuerdo decirte que lo hicieras. ¿Por qué no podía mantener la boca cerrada? Bueno, al menos, si me daba una paliza, aplastaría todos los insectos en mi pelaje que no dejaban de morderme. Por otra parte, tal vez fue algo bueno que hubiera llamado su atención. Si me convertía en el nuevo juguete de los matones, eso les ahorraría a los otros esclavos al menos algunas de sus atenciones. Me había enfrentado a un dragón. Podría soportar la mierda que estos dos quisieran hacerme. De acuerdo, en realidad había escapado de un dragón. Pero también tenía su mérito. Bueno, ¿acabas de hablar?, exigió Blood, pegando su hocico al mío. Tuvo que bajar un poco la cabeza para hacerlo, algo que pude ver que disfrutaba. Mi pequeña estatura me convertía en un objetivo particularmente atractivo. Yo, solo he dicho, ¡qué glorioso imperio! Ya sabes, con este parque de atracciones destrozado, tartamudeé, encogiéndome hacia atrás. Debes estar tan orgullosa. Sus ojos se agrandaron. Oh. Me estás suplicando que te reviente. Levantó una pezuña y la bajó sobre la cadena de mis esposas, hundiendo mi cara en el suelo. Está bien, potranca, esta es la vida a partir de ahora. Hablas cuando te digo que hables. Lames donde te digo que lamas. Y me das la mitad de tus raciones de comida todas las noches. Y tal vez, solo tal vez, te guardaré para mí en lugar de dejar que Duff te la meta todas las noches hasta partirte en dos. La miré, poniendo una expresión lastimera. Duff. Le gritó al animal color meado. Jódela bien. El animal se acercó a mí con una sonrisa desagradable. Con placer. Se giró y coceó. Espantosamente fuerte. El dolor estalló a través de mi pecho. Me encontré volando por el aire. Choqué contra los restos podridos de lo que una vez había sido un puesto de perritos calientes. Estaba luchando por ponerme de pie cuando se estrelló contra mí a todo galope, enviándome al suelo. Creí oír crujir una costilla. Respirar se estaba volviendo doloroso.
El animal trotó hacia mí mientras luchaba por recuperar el aliento y me ponía de pie. Sin armadura, temía que me rompiera la espalda, así que me retorcí. Lo compensó, sus pezuñas cayeron en mi vientre, haciéndome expulsar cualquier aire que tuviera dentro de mí. Tosí, saboreando sangre. El enorme semental se colocó sobre mí. Mi cuerno brilló suavemente cuando envolví una parte especialmente tierna de él en una funda telequinética y le di un apretón de advertencia. Duff se detuvo de repente. «Este es el trato», susurré, medio gimiendo de dolor. «Decides que no soy digna de tus atenciones, y a cambio salvas tus apariencias y no les muestro a todos lo buena que soy en este truco en particular». Apreté un poco más fuerte y el macho se sacudió de dolor, sudando ahora. «Y te mantendrás lejos de todos los otros esclavos, o el trato se acaba». Un poco más fuerte y Duff asintió con fervor, las lágrimas se derramaron de sus ojos mientras trataba de no gritar. «¿Trato hecho?», pregunté, aunque sabía que él ya había estado de acuerdo mientras le daba al campo telequinético un breve giro. Su reacción fue impagable. «Bien», gruñí, mi boca sabía a cobre caliente. Lo solté, echando la cabeza hacia atrás mientras mi visión daba vueltas. Necesitaba un médico. Necesitaba a Velvet Remedy. Sacudiéndose, Duff fingió mirarme de arriba abajo y luego se apartó de mí con un bufido. «Paso», dijo, demasiado fuerte. «Es tan pequeña que sería como follarse a una potra». Se dio la vuelta. Blood lo miraba con un ojo entrecerrado con incredulidad. Duff me miró por encima del hombro, resopló, aparentemente decidiendo hasta qué punto podía salirse con la suya. Lanzó su pezuña trasera derecha hacia atrás en una coz horriblemente fuerte que aterrizó directamente entre mis patas traseras. Luego se alejó trotando, disfrutando de la obvia aprobación de la yegua color sangre. Nunca en mi vida había gritado tan fuerte. Elipsis. Caminé por las calles de Birmingham, despejé los escombros y vi la acería produciendo acero, la fábrica textil produciendo telas, la planta de energía produciendo energía. La voz de Redeye sonaba orgullosa a través de los diminutos altavoces en postes de acero que sobresalían en el aire rojizo de la tarde. Es un comienzo, pero un comienzo glorioso. Y nos lo debemos todo, los unos a los otros. ¿Qué es esto?, pregunté, medio llorando, mientras un cuenco de materia blanda indescriptible era empujado frente a mi nariz. El olor hizo que mi estómago profundamente magullado convulsionara de repulsión. «Avena», contestó el esclavo rotundamente, recogiendo un cuenco lleno de la misma pasta descolorida para el próximo pony. «¿Avena? ¿Estás loco?». Lo miré con incredulidad. «Esto no se parece en nada a la avena. Ni huele a avena». «Ni», agregué mientras otra porción de la porquería se desprendía de un cucharón a otro cuenco, «suena a avena». Le di la mitad de la avena a Blood con mucho gusto. Luego cogé hasta que encontré a otra de sus víctimas y le di el resto. Tenía demasiado dolor en lugares sensibles, incluido el estómago, para intentar comer de todos modos. A cambio, me dio un consejo muy deprimente sobre la continuidad de la existencia como trabajadora en Birmingham. No elijas el cráter. La mayoría de los ponis que van allí no viven ni 3 meses, mucho menos 4. No elijas el hoyo. Tendrás que sobrevivir hasta 36 batallas contra otros esclavos para lograrlo, y las batallas siempre son a muerte. Gemí ante eso. No podía imaginarme a mí misma quitando la vida de otro esclavo. Bueno, tal vez de Blood y Duff. Pero no de los inocentes. Él mismo trabajaba en los depósitos de chatarra, utilizando una herramienta que llamaba hacha para cortar vehículos y otros grandes trozos de metal para fundirlos en la acería. Era un trabajo peligroso y estaban vigilados por guardias en lugares altos, pero no había látigos. Ningún amo iba a entrar en un depósito de chatarra lleno de esclavos, empuñando cuchillas giratorias mágicamente encantadas para cortar fácilmente el metal. Me obsequió con las muchas formas de morir en Birmingham. Una de los menos agradables eran los pozos de trabajo que había visto al entrar. Pero, afortunadamente, dijo, esos solo son esclavos reservados que intentaron escapar, o peor, sabotear el trabajo de Redeye. ¿Y para qué son esos pozos? Birmingham tiene un problema de parásitos, me dijo el pony mientras se comía el resto de mi ración. Aparentemente, hubo una infestación masiva quizás 3 o 4 décadas antes de las bombas de fuego Valirio. Supuestamente la eliminaron, pero los parásitos son realmente persistentes. Lamió el cuenco mientras yo trataba de no sentir náuseas. Hace un par de años, los compañeros de Redeye se abrieron camino en uno de los establos que estaba bastante cerca del cráter y abrieron una colmena llena de las malditas cosas, todas irradiadas y más desagradables que nunca. ¿Roñáspiritos? Le pregunté, pero él negó con la cabeza. No, roñáspiritos son parásitos contaminados con corrupción. Grandes y malos, pero no tienden a reproducirse. Y eso es una bendición, créeme. Me miró con gravedad. Estos pequeños cabrones están irradiados. Gran diferencia. Entonces, ¿qué hacen? Lo mismo que siempre han hecho. Comer y escupir más. El pony me miró fijamente. Solo que ahora son carnívoros. ¿Comen ponis? Oh, Celestia. ¿Y esas chimeneas? El pony ladeó la cabeza.
Bueno, ahí es donde incineramos los nidos que encuentran. La única forma de asegurarse de que dejen de reproducirse es matarlos con fuego. Frunció el ceño. El problema es que a veces quedan algunos en lo profundo de los nidos que los exterminadores no queman adecuadamente. Se despiertan, salen volando, la malla sobre los pozos de trabajo se asegura de que no lleguen demasiado lejos, y uno de los guardias siempre tiene un lanzallamas. Especialmente después de que una yegua permitió que uno de esos bichos entrara volando por su garganta. Se la comieron de dentro hacia afuera. Pura leña para pesadillas. Realmente deseé no haber escuchado eso. Pero por muy malo que fuera, en la cima de su lista de formas horribles de morir estaba la unidad. Sé lo que dice ese bastardo de Redelle, pero he conocido a muchos ponis que se ofrecieron como voluntarios para la unidad, y ninguno de ellos ha regresado, me confió. De acuerdo con algunos, la diosa, lo que quiera que sea, los está convirtiendo en esas grandes criaturas llamadas alicornios que a veces vemos por aquí. Pero si eso fuera cierto, entonces me imagino que habría muchos más de ellos. Y creo que si me convirtiera en alicornio me molestaría en volver y saludar a los viejos amigos, pudiendo como ellos volar y todo. No me pareció útil decirle que probablemente había más de ellos de los que pensaba. Mi mente ya estaba procesando la otra información. Las pseudodiosas no tenían estigma y al menos eran guiadas a través de una fuente telepática. Mi mente se tambaleó ante la posibilidad de que la transformación eliminara por completo su individualidad y conciencia de sí mismos. Hacerle eso a una persona sería peor que asesinarla. La noche era fría y no tenía manta. Me acosté en la vieja estera roída por las ratas que había sido cama para los esclavos antes que yo, la mayoría de los cuales probablemente ya estaban muertos. La alfombra estaba tan gastada que se sentía más dura que el cemento debajo de ella, y estaba tan manchada que no quería tocarla. Pero era todo lo que tenía. Mi cuerpo estaba muy magullado y todavía me dolía respirar. Mi costilla estaba fracturada, pero afortunadamente no estaba rota. Traté con todas mis fuerzas de ignorar lo peor del dolor en mi entrepierna. Una parte de mí quería matar a Daz de la forma más dolorosa y sangrienta posible. Una parte de mí quería acurrucarse y llorar. Luché contra ambas. Teniendo en cuenta lo que hice y amenacé con hacerle el bastardo color meado, creo que una parte de mí quería demostrar que realmente era capaz de cumplir la amenaza. Sobre todo, sin embargo, le había dicho que a cambio podría salvar las apariencias. Y, por mucho que lo odiara, tuve que reconocer que eso fue exactamente lo que hizo. El cielo de arriba era negro, con reflejos de tonos anaranjados y rojos. Con la caída de la noche, todas las forjas, los fuegos y otras fuentes de luz hacían mayor contraste con el entorno, lo que le daba a las ruinas de Birmingham un aspecto infernal. Lo peor era el sutil tinte rojo en el aire que se convertía en un resplandor luminiscente dentro del enorme cráter donde había golpeado la bomba de fuego Valirio, fallando los masivos sectores industriales de la ciudad para caer en el corazón de la zona residencial. La oscuridad nunca caía realmente en el centro del cráter Birmingham. Una ráfaga de viento trajo consigo un frío más profundo y un olor asfixiante y acre procedente de algún lugar del subsuelo de Birmingham. Algunos de los otros esclavos tosieron mientras dormían. Me estremecí y traté de no respirar por unos segundos. Echaba de menos a mis amigos. Me pregunté si estarían bien. En mi mente, había comenzado a analizar todos los errores que había cometido, todas las formas en que mi plan podría haber salido mal. En algún lugar no muy lejos, vi un pequeño estallido de llamas verdes. Me levanté y salí silenciosamente, activando Miot para ayudarme a encontrar el fénix de fuego Valirio. Mi corazón se sintió agradecido por la compañía cuando la vi posada en un cartel con forma de Pinkie sonriente levantando una pezuña. Debe ser así de alto para entrar en la noria. Detrás de ella, la enorme estructura de hierro de la noria se elevaba sobre el parque como un ojo mecánico, mirándonos siniestramente. Pirelig me ululó musicalmente. Gracias, le dije con seriedad. No pensé que pudiera superar esta prueba sola. Consideré hacerle preguntas, o pedirle que llevara un mensaje a Velvet Remedy, o media docena de otras cosas que descarté a su vez. En su lugar, elegí sentarme allí, apoyando mi cabeza contra la Pinkie bidimensional y disfrutando de su compañía. Elipsis. Bueno, vamos a ponerte a trabajar, dijo el señor Shinny, mirándome. El señor Shinny era el amo a cargo de asignar trabajo a los nuevos esclavos, y pensé que tenía una voz engañosamente amable. Veo que tienes un pibibut, debería ser etiquetada para una visita al Dr. Slaughter, pero imagino que podemos postergar eso. Me dedicó una sonrisa que parecía agradable pero no tenía verdadera candidez. ¿Qué te parece si te damos una tarea? Todavía estaba terriblemente adolorida y caminaba con una leve cojera, pero él no pareció darse cuenta, o al menos no le importó. Estaba segura de que pondría a trabajar a cualquiera por muy terrible que fuera su estado físico. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay un edificio en la ciudad que ha sido infestado de parásitos. Pero esta vez no podemos simplemente entrar con lanzallamas. Así que podría sernos útil un pony con un pibibut, explicó el señor Shinny. Esa cosa puede detectar objetivos por ti, ¿verdad? Te enviaremos allí con protección ambiental y con una pistola de energía mágica de baja potencia.
Dispara a las malditas cosas hasta que se conviertan en montones de cenizas. ¿Cuántos hay? Las inquietantes pesadillas de la noche anterior se repitieron en mi mente. No debería haber más de 50. No han comido nada desde que se descubrió la infestación, pobre Witetail. En media hora, el semental me tenía equipada y lista para comenzar. Excepto por municiones. Las conseguiría después de entrar al edificio. Me la empujarían a través de una ranura de correo. Elipsis. Rayos de energía mágica magenta brillante atravesaron el aire hacia mí desde la torreta de seguridad en el techo del pasillo. Uno de los rayos golpeó mi traje ambiental, derritiendo un agujero del tamaño de una pezuña justo debajo de mi estigma y quemando mi carne debajo. Mientras me lanzaba detrás de un escritorio, esperé que no dejara una cicatriz como el corte en mi cuello. La terminal en el escritorio brillaba suavemente, ese mismo verde pálido enfermizo que casi todas. Me escondí detrás de ella cuando comencé a piratear el sistema. Solo me tomó un momento. La seguridad de la terminal era patética. Y tuve suerte. La terminal podía apagar las torretas. La torreta soltó otro aluvión de energía rosada. Varios rayos golpearon la parte trasera de la terminal. Explotó en mi cara con una explosión de chispas. Me habría quedado ciega permanentemente, si no muerta, si el traje ambiental no hubiera incluido una máscara de gas y gafas protectoras pesadas. Me encogí detrás del escritorio y consideré mis opciones. Hasta ahora, la búsqueda de errores era más frustrante que peligrosa. La barda me había hecho efectivamente inmune a los paráspritos, y me había vuelto tan experimentada en el arte del sigilo que podía acercarme sigilosamente detrás de uno antes de que las cosas medio ciegas me vieran. Lo cual era bueno, ya que casi no tenía habilidad con las armas de energía mágica. Incluso a corta distancia, incluso con Fast, fallaba tan a menudo como acertaba. Cuando la torreta arrojó otro aluvión, un pequeño parásprito amarillo voló hacia mí, atraído por el olor de mi carne quemada. Activé Fast mientras se acercaba, apuntando el láser y disparando. Lo golpeé con el tercer disparo y se desintegró en un destello de ceniza. Desactivé el hechizo de orientación y luego lo activé de nuevo un segundo después para ayudarme a derribar dos paráspritos más, uno de los cuales era aproximadamente del color de la carne muerta. Creo que estoy en problemas. Revisé el paquete de chispas mágicas. Esos 2 segundos me habían costado 5 tiros. Pocos, pero demasiados. Según el escaneo inicial de mi pivot, había 52 paráspritos en el edificio que tenía que purgar, y acababa de matar a los paráspritos numerados del 19 al 21. Eso dejaba 31 más que matar, la mayoría de los cuales sabía que pululaban alrededor del bajo, un área que había estado evitando, eligiendo limpiar el resto del edificio primero. Solo que ahora olían mi carne. Me quedaban 7 tiros. En serios problemas. La torreta disparó aún más energía mágica, tratando de derribarme, pero no era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que había un gran escritorio de metal en el camino. El escritorio se estaba calentando al tacto. Si no encontraba más munición en este lugar, o, mejor aún, otra arma, abrí el escritorio, solo para comprobarlo. Chapas. 3 de ellas. Dejé escapar un grito de frustración. Miré a mi alrededor y vi cerca una puerta que decía mantenimiento. Envolviendo el escritorio en un campo de levitación, lo llevé a mi lado como escudo mientras corría hacia la puerta. Estaba bloqueada. Todavía no tenía destornillador. Mirando hacia los cielos, si alguna de vosotras dos está realmente allí, lamento mucho haber dudado de vosotras. Lo siento mucho. Pido perdón. Ahora, ¿podríais permitirme un descanso? La torreta disparó de nuevo. El escritorio ya no estaba caliente. Casi ardía. 3 paráspritos más entraron en la habitación, atraídos por mi olor. Entonces iros a la mierda también, las dos. Grité hacia arriba. Iros a lamer el culo de Grogar. Activé Fast y envié una ráfaga de disparos guiados a los paráspritos. 2 se convirtieron en cenizas. El tercero fue golpeado, cayendo al suelo pero sin morir. Los otros tiros fallaron. Y ahora estaba sin munición. Jadeé, la herida de mi costilla ardía y me dolía respirar. Maldita sea. La torreta disparó de nuevo. El escritorio ahora brillaba. Frustrada, le dije. ¿Tanto quieres esto? Ten. Tómalo. Manteniendo el escritorio entre la torre y yo, lo hice flotar hasta la torreta y lo golpeé una y otra vez sobre ella hasta que dejó de funcionar con un crujido. Luego lo pasé flotando a mi lado hacia el otro lado, dándole la vuelta y dejando caer la superficie de metal brillante sobre el insecto azul herido.